Un cariñoso saludo a todos mis alumnos, espero que estén muy bien junto a su familia. Bueno, en la clase de hoy nos corresponde ver la división y precisamente en el libro el título que viene en la lección es División por números de una cifra. Antes de empezar a explicar ejercicios, vamos a recordar algunas cosas importantes de la división. Por ejemplo, tenemos que tener muy claro los términos de la división, ¿ya? Tenemos como primer término el dividendo, que es la cantidad que yo voy a repartir o a agrupar. El divisor, que me indica en cuántos grupos o en cuántos elementos por grupo. El divisor divide al dividendo. Luego obtengo un resultado que es llamado cociente o cuociente. Ambos términos se pueden usar. Y tenemos el resto, lo que sobra al dividir, ¿cierto? Dos números naturales en este caso. Ahora, en el resto tenemos que hacer una observación que en el libro aparece también. Tenemos dos opciones, que el resto sea 0 o que el resto no es 0. ¿Ya? Tenemos dos opciones, que no nos sobra nada o nos sobra 1, 2, 3, una cantidad distinta de 0. ¿Ya? Cantidad distinta de 0. Sabemos que cuando el resto es 0 o no tenemos residuo resto, entonces decimos que la división es exacta. Pero si el resto es distinto de 0, inmediatamente decimos que la división es inexacta o no exacta. De hecho, en el libro aparecen unos cuadritos de algunos conceptos y se refieren a la división no exacta. Es lo mismo que inexacta, ¿ya? Importante tener presente los términos de la división. Otra cosa importante que les quiero recordar, la operación inversa de la división, que es la multiplicación. Ya eso lo hemos practicado años anteriores. La operación inversa de la división, la multiplicación. Ahora, ¿cuál es la utilidad que tiene la operación inversa? Me sirve para dos cosas. Uno, para comprobar la división y ver si mi resultado es correcto. Dos, para encontrar un término desconocido en la división. ¿Ya? Para encontrar términos desconocidos. De hecho, en algunos de los ejercicios del libro tienen que buscar términos desconocidos en la multiplicación. Recuerden que la operación inversa de la multiplicación es la división y de la división inversamente es la multiplicación. ¿Ya? Ahí tenemos las dos utilidades que después cuando esté explicando algunos ejercicios las vamos a utilizar. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplo de una división. En este caso estamos trabajando con números no tan grandes, ¿cierto? Y dividiendo por un número de una cifra, es decir, que en el divisor el número es unidad, no tiene decena ni centena, etc. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una división 2459 dividido por 5. En este caso, el 2459 corresponde al dividendo, la cantidad que voy a dividir. El 5, el divisor, que me indica que voy a dividir en 5 grupos de 5 o en 5 grupos, ¿ya? Y voy a encontrar el cociente o cociente resultado y voy a obtener un resto, ¿ya? Puede que sea 0, puede que no sea 0. Veamos. Acá. Practiquemos un poquito la operatoria. En este caso voy observando cifra por cifra. Miro la unidad de 1000. El 2 está en la posición de las unidades de 1000. Y observo que el divisor es mayor que la unidad de 1000. Por lo tanto, debo considerar dos cifras. Voy a colocar una comita para saber que estoy dividiendo esas dos cifras, la unidad de 1000 con la centena. Formé el número 24, que en realidad son 2400, pero en este caso lo observo como 24. Luego, busco en la tabla del 5 un número que multiplicado por 5 me dé cercano a 24 sin pasarme o exacto a 24. En este caso, ¿cierto? El número que nos sirve es 4. ¿Por qué? Porque 4 por 5 es 20. Si aquí anotamos 5, 5 por 5 es 25 y nosotros solamente tenemos 24. Por lo tanto,
4. Multiplico 4 por 5, 20. Lo anoto bajo la cantidad que separé con la coma y resto. Veamos, 4 menos 0, 4, 2 menos 2, 0. Observación súper importante, pongan atención a esto. Todos los restos que se van generando aquí en las sustracciones siempre deben ser menor que el divisor. Es decir, que si yo aquí estoy dividiendo por 5 y acá me sobran 5, cometí un error, porque se podía formar otro grupo de 5. ¿Ya? En este caso me sobraron 4, no alcancé a formar otro grupo de 5. ¿Por qué? Porque 5 por 5 era 25. ¿Ya? Continuamos. Cuando las divisiones son un poquito largos los números, hay que anotar la comita para ver dónde vamos. La cifra siguiente voy a trabajar con el 5, las decenas, y lo bajo acá al ladito de lo que me sobró en el producto anterior, en la resta anterior. Y ahora trabajo con el 45. 45, como el 4 estaba en la centena y el 5 es la decena, en realidad este número representa a 450, pero nosotros lo observamos como 45 para hacerlo un poquito más simple. Ahora veamos, tabla del 5, importante las tablas, repasar tablas. 5, 9 por 5 es 45, aquí tengo un número 9 que multiplicado por 5 me da exactamente 45. ¿Ya? Luego multiplico 9 por 5, 45. Resto 0, 0. Pero aún no he terminado. ¿Por qué? Porque la comita la llevo acá. Quiere decir que aún me falta la última cifra, la unidad. Bajo la unidad, 9. La bajo. Ahí. Luego busco en la tabla del 5, en este caso fácilmente cierto es 1, porque 1 por 5 es 5 y por 2 me daría 10, pero solamente tengo 9, no me alcanza. 1 por 5, 5, resto y terminé. Terminé porque no me quedan más cifras para bajar y observen el resto. El resto en esta división, resto siempre tiene que ser, en todas las restas, incluyendo la última, tiene que ser menor que el divisor. En este caso estamos bien porque nos sobraron 4, nos podían haber sobrado 4, 3, 2, 1 o 0. No nos pueden sobrar más de 4, ¿ya? Entonces, si el resto es 4, quiere decir entonces que esta es una división inexacta o no exacta, como lo dice el libro. Ya son diferentes términos, pero se refiere a lo mismo. El resto es 4, la división es inexacta. Me sobraron 4. Ahora, tenemos los términos, ¿cierto? Dividendo, divisor, cociente, resto. Luego, vamos a usar la operación inversa. ¿Para qué? Para comprobar nuestra división. Vamos a verificar que ese resultado es correcto. Y en este caso, la operación inversa de esta que acabo de hacer es la multiplicación. ¿Qué es lo que voy a multiplicar? El divisor lo voy a multiplicar por el cociente. Lo multiplico, estos dos números, el resultado por el divisor. Y si la división tenía resto, después de multiplicar voy a sumar ese resto. ¿Y qué tiene que darme como resultado finalmente? El mismo número del dividendo. ¿Ya? Vamos a anotar acá que tengo una pizarrita, ¿cierto? Pequeña. El dividendo, el divisor, el cociente y el resto era 4. Esos son los datos que nos sirven, ¿ya? Vamos a borrar por acá. Ustedes después, ¿cierto? Que pueden retroceder el video, verlo nuevamente para si les quedó alguna duda de este ejercicio que estoy borrando. Entonces, tenemos 2.459 dividido por 5 me dio como resultado 491 y me sobraron 4. Multiplicamos acá divisor por cociente o cociente. Anoto 491 multiplicado por 5. Tabla del 5, 5 por 1, anoto
5 por 9, 45, reservo 4. 5 por 4, 20, más 4 de la reserva, 24. Ahora, si comparamos este valor, 2.455, con el dividendo, fíjense que dice 2.455 y acá dice 2.459. ¿Por qué no nos dio el mismo resultado? Porque nos falta aún sumar el resto, lo que me sobró, el resto. Ya sumo el resto, que en este caso es 4. Ahí. Sumo el resto. Sumamos ahora. 9, 5, 4, 2. 2.459, que es el mismo número del dividendo. Eso significa que está correcta, ¿ya? Si no da el mismo valor es que hay algún error. Hay que revisar las restas, revisar la multiplicación también, revisar la suma. ¿Ya? Entonces, comprobación. Para eso estamos utilizando la operación inversa, la multiplicación, la inversa de la división, para comprobar. Comprobamos, multiplicamos el resultado o el cociente por el divisor y a eso le sumamos el resto. Ahora, ¿qué pasa? Si acá el resto es 0, no me sobró nada, cuando multipliquemos aquí nos va a dar inmediatamente el dividendo, ¿ya? Cuando no nos da es porque lo más probable es que había que sumar el resto, ¿ya? Ya, entonces ahí tenemos la utilidad para la comprobación. En otra clase vamos a avanzar un poquito más encontrar el término desconocido, porque en el caso de la división tenemos un detallito que vamos a explicar en otra clase, ¿ya? Otra cosa importante que van a tener que tener presente cuando trabajemos con divisiones o con problemas de planteo de divisiones. Cuando tenemos un ejercicio, un problema, una situación, y tenemos que darnos cuenta que esa situación se resuelve con una división, tenemos que tener claro esto. Algunas palabras claves que me indican en el problema que voy a dividir, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, palabra clave que me indica que es una división el problema, repartir. ¿Ya? Si tenemos una cantidad de caramelos, si hay que repartirlo en bolsitas o hay que repartirlo en una cantidad de niños, la palabra repartir me indica que tengo que tomar el total y dividirlo. Si también en el problema aparece la palabra distribuir, también distribuir es repartir, ¿ya? Si por ejemplo hay un grupo de 20 niños y la profesora le dice distribúyanse en 2 grupos, quiere decir que hay que dividir por 2. Distribuir. Agrupar, también es una palabra clave que me indica división, agrupar, ¿ya? Por ejemplo, en la clase, cuando estábamos en forma presencial, por supuesto, y hacíamos un trabajo grupal, la profesora decía, formen grupos de 3, formen grupos de 5, formen grupos de 6, por ejemplo, agrupar, repartir, dividir. Otra cosa que aparece generalmente, en cada, por ejemplo, tenemos una persona que dice que tiene, por ejemplo, un niño que tiene 50 autitos y va a poner 3 en cada caja, en cada caja, o en cada bolsa, ¿ya? O vamos a repartir lápices, ¿cierto? Y vamos a poner la misma cantidad en cada estuche, en cada. También esa frase implica división, ¿ya? Igual hay que analizar el contexto, pero son palabras que generalmente me indican que tengo que dividir. También tenemos la misma cantidad. También, por ejemplo, si dice, de hecho en el libro hay un problema que dice, que dice, por ejemplo, que vamos a repartir voy a dar un ejemplo. Si tenemos una cantidad de bolitas, ¿cierto? Y el problema dice que vamos a colocar la misma cantidad en cada caja, quiere decir que tengo que formar grupos iguales, un reparto equitativo. Equitativo quiere decir en partes iguales o en la misma cantidad. Entonces, en la misma cantidad. También puede ser una frase que nos indique que tenemos que dividir. Pero como les digo, es importante que ustedes vayan analizando
La pregunta, analizando el contexto, leyendo una vez, 2 veces, ver los datos y decidir si es división o multiplicación, o adición o sustracción, ¿ya? Entonces, claves son estas palabras, algunas de las más comunes que se usan, ¿ya? De las más comunes. Ahora, vamos al libro. Voy a explicar algunos ejercicios del libro de la página 72 y 73, ya que es la actividad que deben desarrollar el día miércoles 3, ya día miércoles 3. El jueves tienen que realizar cuadernillo y el viernes 5 de ahí en adelante me tienen que enviar fotografía del cuadernillo. Revisen bien el PDF que voy a enviar, donde dice qué páginas se envían, no envían todo, solo lo que se pide, ¿ya? Y es a partir del viernes. Recuerden que en otro video también les dije, a partir del viernes puede ser en cualquier horario, puede ser el lunes o el martes, no tengo problema, pero lo más pronto que ustedes puedan, ¿ya? Para que vayan desocupando su cabecita de los compromisos y sigan con tareas de otra asignatura. O si están atrasados con lenguaje, con ciencia, etc., me lo pueden mandar el fin de semana o el lunes, pero a partir del viernes. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la página 72, ítem 4, 72, ítem 4, importante porque la introducción dice estima, ya vimos anteriormente estimación de productos, ya, y recuerden que cuando dicen estimar es porque tengo que redondear los datos, ya, en este caso hay que redondear el dividendo. Estima cada cociente. ¿Qué era el cociente o cociente? El resultado. Dice estima cada cociente. Para eso voy a resolver el de la letra A. En realidad son bien simples estas divisiones que aparecen ahí. Dice 569 dividido por 5. Nuevamente me apareció dividido por 5. 569 dividido por 5. Lo mismo, analizo la primera cifra. Acá dice, en la centena, 5. Y como estoy dividiendo por 5, sí hay un número que multiplicado por 5 me da 5. Por lo tanto, separo una cifra, en este caso. Con una sirve, me alcanza. Tenemos 1 multiplicado por 5 da 5. Anoto la multiplicación, resto. Sobra 0. Luego, bajo la otra cifra que viene ahora, la comita, porque voy ahí. Recuerden que después vamos a dividir números un poquito más largos, así que la comita nos ayuda. Bajo la decena, 6, ¿ya? Que representa 60. ¿Ya? Porque hay unas partes en el libro donde tienen que completar. 5 representa 500, ¿ya? 6 representa 60. Bajo el 6. Pregunto nuevamente, 5 en 6, también multiplicado por 1, porque 1 por 5 es 5, anoto y resto. Y me falta la última cifra de la unidad, bajo el número 9, formo el número 19. Luego, ¿qué número multiplicado por 5 está cercano a 19? 3, porque 3 por 5 es 15. ¿Por qué no me sirve el 4? Porque 4 por 5 es 20 y yo solamente tengo 19, no alcanza. Restamos 9 menos 5, 4, 0. Resto 0. En este caso una división inexacta. Ahora, acá, fíjense bien, voy a hacer este ejercicio estimando el cociente, el resultado. Este es el cociente o cociente. Cociente. Voy a hacer la estimación a la centena. A la centena es 1, miramos la cifra de atrás, 1 se mantiene igual y lo demás en 0, por lo tanto la estimación sería 100. Es decir que 569 dividido por 5, estimando el cociente, es 100. Esta es la estimación del cociente. Voy a redondear el resultado. La estimación me dio 100. Ahora lo voy a hacer de otra forma para que se den cuenta que va cambiando lo que nos pasó con los productos, que dependía yo qué redondeaba o a cuánto redondeaba, si me alejaba o me acercaba más del resultado exacto.
¿Ya? Estimación del cociente 100. El resultado exacto es 113. Ese es el resultado exacto, sin redondear nada. Ahora voy a resolver nuevamente, pero no voy a estimar el cociente, no voy a redondear el cociente, sino que voy a redondear el dividendo. ¿Ya? Fíjense bien. Entonces, la división era 569 dividido por 5 y voy a redondear antes de resolver. Antes de resolver voy a redondear. Veamos. El dividendo 569 lo voy a redondear a la centena. En este caso, centena es 5. Miro la cifra de atrás. Es mayor que 5, por lo tanto el 5 de la centena sube a 6 y lo demás en 0. Y lo divido por 5. Fíjese. Entonces separo una cifra, 5 en 6, una vez, 1 por 5, 5, me sobra 1, bajo la otra cifra siguiente que es el 0, 5 en 10, 2 por 5 es 10, resto el producto 0 y bajo la última cifra 0. Ojo acá el detalle. Este 0 es el que bajé aquí, ahí. Y este 0 acá. Cada vez que bajamos una cifra del dividendo, bajamos la cifra, debemos ver si hay un número que multiplicado por 5 me da cercano a eso. En este caso, como bajé el 0, debo preguntar, ¿qué número multiplicado por 5 me da 0? 0. Por lo tanto, agrego 0 al cociente. 0 por 5, 0. Acá no es necesario realizar la resta, ¿ya? Porque algunos lo hacen, pero no es necesario porque el 0 es el elemento neutro, acuérdense. Entonces tenemos, veamos acá, tenemos 600, que es la estimación del dividendo, la aproximación, el redondeo, dividido por 5 me dio 120. Ya, teníamos entonces resultado exacto, sin estimar, sin redondear nada. Resultado, estimación del cociente, redondeando el cociente, y este es el resultado con la estimación o redondeo del dividendo. Fíjense que en este caso nos dio, el resultado exacto era 113. Cercano, una estimación sería 100 como resultado o 120. Sí, el resultado exacto está entre 100 y 120, era 113, ¿ya? Entre 100 y 120. Eso es lo que hay que hacer entonces en ese ítem, ¿ya? Ir redondeando el dividendo y dividir, o dividir y redondear el resultado. En este caso, dice cociente, sería redondear el resultado, ¿ya? La idea es que con estos ejercicios más cortitos vayan practicando más que nada el algoritmo o los pasos de la división, que eso de repente les complica. Luego, en la misma página 72, pero ahora en el ítem 5, seguimos en la página 72, ítem 5 dice, calcula el factor desconocido en cada caso. Acá nos dan multiplicaciones, ¿ya? Dice, por ejemplo, en la letra B, dice, hay un cuadrito que representa un valor desconocido o término desconocido multiplicado por 5 y da como resultado 325. Fíjense bien, acá no es una división, es una multiplicación, ¿ya? Y recordemos, tenemos multiplicación, división. Operación inversa de la multiplicación, la división, ¿ya? Que también sirve para encontrar términos desconocidos, por lo tanto aquí tengo que dividir, no multiplicar. ¿Por qué? Porque tengo un término desconocido en la multiplicación.
debo utilizar la operación inversa de la multiplicación, la división, ¿ya? ¿Y qué vamos a dividir? Vamos a dividir el resultado, recuerden que se llamaba producto, el resultado lo vamos a dividir por el factor conocido, factor producto. Factor producto. Entonces tenemos el producto, el resultado de la multiplicación, lo vamos a dividir por el factor conocido, en este caso por 5. Y vamos a obtener como resultado el factor desconocido. El factor desconocido. Entonces, estos dos numeritos se dividen. Y ojo que si acá la incógnita o el término desconocido estuviese en el segundo factor, se hace lo mismo. Porque ambos factores representan el mismo propósito. Ambos son factores. Si el desconocido es el primer factor, divido. Si el desconocido es el segundo factor, divido también. El producto dividido por el factor que sí conozco, en este caso por 5. Dividimos. Recuerde, el divisor es mayor que 3, que la centena, por lo tanto, para comenzar debo separar dos cifras porque en este caso el divisor me quedó menor que esas dos cifras, que es 32 o 320, ¿ya? Que representa ese valor. Buscamos en la tabla del 5, ¿ya? Vamos a ver acá. 6, ¿por qué? Porque 6 por 5 es 30 y me sobran 2. Resto 0. 6 por 5, 30, me sobraron 2. Luego tenemos otra cifra en la unidad. Bajo la cifra de la unidad, bajo el 5, formo el 25. Tabla del 5, 5 por 5, 25. Restamos 0. En estos casos de factor desconocido o término desconocido en una multiplicación, siempre nos va a dar una división exacta, siempre, porque acá va un número exacto que necesito, que multiplicado por 5 da 325. Entonces acá, término desconocido que descubrí, 65. Este es el término desconocido, 65. Comprobemos, veamos, vamos a comprobar. La división, ¿cierto? Vamos a comprobar la división. 65 multiplicado por 5, que es la misma multiplicación que se formó acá. Nos tiene que dar 325. Tenemos 5 por 5, 25. Reservo 2. 5 por 6, 30. Más la reserva, 32. Me dio lo mismo. Por lo tanto, el término desconocido era 65. Está correcto, ¿ya? Y como les digo, en el libro, recuerden que al estar viendo el video tienen que estar con el libro, ¿ya? Y el cuadernillo. En el libro, en la página 72, en el ítem 5, en la letra B aparece ese ejercicio. En la letra A y en la letra C tiene como término desconocido el segundo factor. También se divide, lo mismo. Falta el primero o el segundo factor, operación inversa, ¿ya? Tenemos eso entonces. Vamos a seguir en la página 72 del libro ahora para explicar otro ítem. No se preocupen si borro porque lo pueden ver en el video más veces que ustedes quieran. Recuerden, en YouTube o Facebook, recomendación Facebook, ¿por qué? Porque no gastan datos. Esa es la idea del Facebook. Ítem 6 dice, analiza y responde, luego justifica con ejemplos. En matemáticas generalmente las justificaciones son con ejemplos, con cálculos, ¿ya? Tenemos letra A, dice, si un número cualquiera, ¿cierto? Un número es dividido por 2, ¿cuáles son los posibles restos? Ojo acá. Dice, tengo un número que lo voy a dividir por 2, me están preguntando por el resto. ¿Cuánto me puede sobrar al dividir por 2? Recuerden lo que les dije en el ejemplo anterior que estaba resolviendo. Que cuando voy dividiendo y voy restando, nunca me va a sobrar
no me debe sobrar ningún número igual a 2 o mayor que 2. Me tienen que sobrar números menores que 2, porque si no la división está incorrecta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Respuesta, así intuitivamente, inmediatamente, analicemos. Dice, si un número es dividido por 2, ¿cuáles son los posibles restos? ¿Cuánto me puede sobrar? Primero, podemos tener la opción de que nos sobre 0, no sobre nada, porque nos dé una división exacta, que eso va a pasar cuando el número de acá, el dividendo, sea un número par. Si yo tengo aquí un número par y lo divido por 2, me va a dar exacto. Por lo tanto, el resto va a ser 0. ¿Qué otra opción tengo? Que en el resto al final me sobre 1. ¿Ya? Generalmente pasa cuando el número es impar y lo divido por 2, me sobra 1, siempre. Por ejemplo, 5 dividido por 2, 2 me sobra 1. 11 dividido por 2 me da 5 y me sobra 1. ¿Ya? 3 dividido por 2 me da resultado 1 y me sobra 1. Es decir, cualquier número impar dividido por 2 va a tener como resto 1. Pero si el número es par y lo divido por 2, no me va a sobrar nada, me va a dar exacto. Y no tengo más opciones, esa sería la respuesta. No me pueden sobrar 2, porque si estoy dividiendo por 2, obviamente me va a alcanzar para formar otro grupo de 2, ¿ya? Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo cualquiera, 328, número par. Inmediatamente usted va a decir, ¿por qué es número par? Porque la unidad es 8. Por lo tanto, al dividirlo por 2 me va a dar exacto y el resto va a ser 0. Veamos, separo una cifra, lo voy a hacer un poquito más rápido. 1 por 2 es 2, me sobra 1. Bajo la cifra siguiente, aquí al ladito del resto, 2. Y divido 12 dividido por 2, tabla del 2, 6, 6 por 2, 12, resto 0. Fíjense que es el mismo procedimiento. ¿Qué número multiplicado por 2 me da exactamente eso? Cercano, multiplico y resto. Acá. Luego, ¿qué me queda? La unidad. Bajo la unidad, acá, el 8. Y nuevamente, 2 en 8, o 8 dividido por 2, 4. Multiplico, 4 por 2, 8, 0. Me dio exacta. ¿Por qué? Y lo podíamos saber desde antemano. ¿Por qué? Porque el 328, si en la unidad tiene el número 8, es un número par. Y al dividirlo por 2, me va a dar exacto. ¿Ya? Eso. Ahora voy a hacer un ejemplo donde sobre 1. Es una justificación. Ustedes pueden poner otro ejemplo. Un número impar. Por ejemplo, 329 dividido por 2. Le agregué 1 al mismo dividendo anterior. Ya no es número par, porque la unidad es 9, es un número impar, ¿ya? Por lo tanto, rápidamente, una cifra, 2 en 3 por 1, 2, me sobra 1. Bajo la siguiente cifra, 12 dividido por 2, 6, multiplico, 6 por 2, 12, anoto, resto, bajo la última cifra, el 9, perdón, acá, la última cifra al ladito del resto de la sustracción, lo que me sobró, 0, bajo el 9, ahí, y 2 por 4 nuevamente. Por 5 no puedo porque 2 por 5 es 10. Por lo tanto, nuevamente me va a dar el mismo cociente, pero la diferencia es que como 4 por 2 es 8, resto me va a sobrar 1. ¿Se fijan? Inexacta o no exacta. El resto es 1, ya no es exacta. Entonces, en este caso, si el dividendo es número par, al dividirlo por 2, el resto va a ser 0. Si es un número impar, al dividirlo por 2, me va a sobrar 1. Y no hay más opción. Esto es cuando es par el dividendo y esto es cuando es impar el dividendo. ¿Ya? Depende de eso. Esa es una regularidad que se va a dar siempre. No les hablo con conceptos más técnicos porque eso lo vamos a ver en cursos más superiores con términos más técnicos, más matemáticos. Pero en este caso, si acá es par y lo divido por 2, el resto es 0.
Si acá es impar y lo divido por 2, el resto es 1. No hay más opciones. Esa es la respuesta. Para que lo vayan revisando. Luego tenemos. En ese mismo ítem, dice en la letra B, si un número es dividido por 3, ¿cuáles son los posibles restos? Analicen. Yo no voy a hacer un ejemplo en ese. Piense. Si estoy dividiendo por 3, primero, si me da exacta, me va a sobrar 0. ¿Sí? ¿Me puede sobrar 1? Sí. Porque el 3 con el 1 ya no tengo no puedo formar otro grupo de 3. ¿Me pueden sobrar 2? Sí, también. ¿Me puede sobrar 0, 1 o 2? ¿Me pueden sobrar 3? No, no me pueden sobrar 3. ¿Por qué? Porque si no, podría formar otro grupo de 3. Si tenemos, imagínense, un montón de porotitos y digo yo, hagan grupos de 3. 3, aparto 3 porotitos, 3 porotitos, 3 porotitos, 3 porotitos. Y me sobraron 3. Formé otro grupo y me da exacto. Pero puede que me sobren 2 y ya ahí no puedo formar otro grupo, o puede que me sobre 1. O no me sobra nada, o me sobra 1 o 2. Es decir, que lo que sobra o el resto en la división siempre tiene que ser menor que el divisor. Si estás dividiendo por 5, te van a sobrar 0, 1, 2, 3 o 4. Si estás dividiendo por 8, te puede sobrar 0, te dio exacta. Sobra 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. Menor que 8. Si estás dividiendo por 9, te van a sobrar números menores que 9 en el resto de la división. ¿Ya? Ese es el propósito de este ejercicio, de este ítem, analizar el resto. ¿Ya? Siempre el resto tiene que ser menor que el divisor, lo que me sobra al final. Si no, hay un error. Después, en la página 73, ahora, vamos a analizar un problemita que hay ahí. Página 73. En el ítem 10. Hay una situación propuesta ahí. Ya más que nada para guiarlos en lo que tienen que hacer, que es lo que a veces les cuesta. ¿Ya? Dice, en la letra A, dice acá, presentan en la letra A la situación. Mariana, Benjamín, Carolina y Daniel estimaron, o sea, hicieron un cálculo estimativo redondeando los datos, el cociente de 468 dividido por 5. Estas son sus respuestas. Todas las respuestas que aparecen en la tabla de datos, la respuesta de Mariana es 2500, la de Benjamín es 450, la de Carolina es 90, la de Daniel es 9. Vayan mirando su libro. Esos son los resultados estimados de sus divisiones. Ellos hicieron la división redondeando el dividendo o redondeando el cociente. Después dice, recuerden que lo que dice a un compañero o en grupo usted no lo considera, ¿ya? Dice, explícale a un compañero o compañera cuál es la respuesta, cuál de las respuestas es más cercana al cociente real. ¿Ya? Ahí, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo voy a saber cuál es el cociente real? ¿Cuál será el cociente real? El cociente o el resultado exacto. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Tomar mi bello lápiz, mi cuadernito o en el mismo libro al ladito, hacer la división. ¿Ya? Tenemos, la división propuesta era 468 dividido por 5. Estamos en la letra A. 468 dividido por 5. Signo igual. Ya, vamos a encontrar el cociente real o exacto. Esto que vamos a encontrar acá. Cociente o cociente real. ¿A qué se refiere real? Exacto. Sin estimar, sin redondear los datos. Dividimos. Primero, 5 es mayor que 4, por lo tanto debo trabajar con dos cifras, con 46, que en realidad representa 460. Ya eso hay que tenerlo claro.
Tabla del 5. Uno aparece a cada rato la tabla del 5. 9 por 5, multiplico, 45, resto, sobra 1. Bajamos la unidad, la cifra siguiente, formamos el número 18. Tenemos tabla del 5, 3 por 5, 15. Y restamos, nos sobran 3. ¿Ya? Terminamos. Fíjense bien que acá me sobraron 3. Recuerdo nuevamente lo del resto. El resto siempre tiene que ser menor que el divisor. Menor. Me podrían haber sobrado 4, 3, 2, 1 o 0. Pero 5 nunca. Menos 6. Porque ahí tendría que formar otro grupo de 5. Por lo tanto aquí 93 es el cociente exacto o real. Entonces, vamos viendo. ¿Quién de los participantes acá obtuvo un cociente más cercano al real? Dice, explícale a un compañero o compañera, en este caso nosotros mismos nomás, ¿cuál de las respuestas es más cercana al cociente real? Primero Mariana dijo que el resultado estimado era 2500, está súper lejos, muy lejos de 93. Benjamín dijo que era 450, muy lejos también. Carolina dijo que era 90. Ese está más cerca, 90. ¿Ya? 90 es un resultado más cercano al real, que en este caso fue un resultado estimado. ¿Ya? De hecho, fíjense bien acá, observen esto. El cociente real es 93. Pero ¿qué pasa si yo este número lo aproximo a la decena? El 93 está entre 90 y 100, considerando la decena de 10 en 10, entre 90 y 100, pero está más cerca de 90. ¿Por qué? Porque atrás hay un 3, ¿se acuerdan que lo vimos? Entonces, 90 sería el cociente o cociente, 90 sería el cociente estimado. Ya redondeamos el cociente 90. Por lo tanto, ¿cuál de los participantes ahí estaba, cierto, con la respuesta más cercana al cociente real? Carolina, ¿ya? De eso se trata ese ejercicio, ¿ya? Y lo vamos a dejar hasta acá porque si no me queda muy pesado el video. Así que recuerden que esta semana les va a llegar el archivo con las actividades de la semana a partir del miércoles. Obviamente pueden empezar el jueves o el viernes, ustedes se organizan, la cosa es que no lo dilaten tanto, ¿ya? Páginas del libro, apoyándose en la explicación del video, ¿cierto? Luego páginas del cuadernillo, que es similar a lo que vimos en el libro. Recuerden que en el libro los números son mucho más pequeños que los que uso yo en clase presencial, pero como estamos trabajando con el libro, nos vamos a regir por los números del libro. Y entonces, páginas del libro un día, otro día cuadernillo, y después desde el viernes en adelante, ya, en adelante, ojalá que no sea tan de bueno, pero en la medida que ustedes puedan, a la hora que sea, les vuelvo a repetir, las notificaciones del correo yo las tengo silenciadas, así que si la mamá me lo puede mandar a la 1 de la mañana, no hay problema, no me va a despertar, ¿ya? Así que trabajen con calma, analizando. Recuerden que acá estamos tratando de avanzar lo mejor posible, ¿cierto? Con un compromiso personal primeramente, ¿ya? Ustedes queriendo avanzar, traten de hacerlo solito, lo que más puedan. Si tienen dudas, me pueden mandar un correo y tratar de bajarle un poquito la carga a los papás. Recuerden que esto no es tan complicado, vean el video, véanlo en Facebook si pueden, porque es más fácil de ver, porque no gasta datos, ¿ya? Y dudas y al correo mate.quinto.tabita@gmail, ese lo tienen ustedes donde me envían la foto. Y otra noticia es que esta semana, ¿cierto? Voy a hacer una conexión por Zoom con el curso, ya el día jueves a las 11 de la mañana se les va a enviar un link donde se tienen que conectar. Yo les envío unos tutoriales para que ustedes descargaran la aplicación, para que en el computador le pudieran cambiar el idioma
Y en el tutorial, los tutoriales que envié, aparece cómo entrar a una reunión, que es como una clase, cómo entrar. Ya no necesitan registrarse. Y mañana nos vamos, perdón, el jueves nos vamos a conectar. Va a ser una prueba, no se pongan nerviosos porque es para ver cómo resulta, para enseñarles cómo tienen que hacer para hacerme preguntas en el Zoom. Yo voy a igual explicar algunos ejercicios que ustedes tengan dudas del mismo libro, del cuadernillo, ¿ya? Pero la conexión de esta semana es más que nada una para vernos, ¿cierto? Que no nos hemos visto como en 3 meses, para vernos, saludarnos, ¿cierto? Desearnos mucha buena onda y buena vibra y buena y todo y bendiciones para todos. Y para también enseñarles un poquito a usar la aplicación. Ya después a partir de la próxima semana ya van a ser específicamente clases de consultas, dudas que ustedes tengan. En la misma posición donde tengo ahora mi celular grabando, voy a poner el computador y voy a ir explicándole las dudas que ustedes puedan tener. Pero el jueves, perdón, la conexión va a ser de prueba, vamos a demorar, se va a pegar, algunos no van a poder, yo les voy a enseñar y todo, así que relax. ¿Ya? Así que un gusto hacer este video para ustedes, espero que lo vean, que lo analicen, cualquier duda, correo o en la conexión del jueves que va a ser por Zoom. ¿Ya? Vamos a tratar de que esa conexión sea un poquito más relajada esta semana, como les dije, pero después puras dudas y consultas. Así que un abrazo para todos, pórtense bien, traten de hacer sus tareas solitos ahí, como en el colegio, ahí solitos, y que estén muy bien. Bendiciones para todos sus hogares, toda su familia, y nos estaremos viendo en esta semana, el jueves, en el Zoom. Estén bien.